Hola mis hermanos, mi nombre es Eric Rivas, soy el director de la Conferencia del Sur de Texas y en esta ocasión les quisiera hablar acerca del sincero. Yo sé que algunos de nosotros quizás hemos dicho estas palabras o las hemos escuchado de alguien. Yo no necesito ir a la iglesia para servir a Dios. Yo no necesito ir a la iglesia para tener una relación con Cristo, para tener una relación con Dios. Dios conoce mi corazón y Él sabe que yo le quiero servir. Él sabe que yo lo amo. Muchas veces hemos escuchado estas palabras y estas palabras reflejan buenas intenciones en muchos casos. No cabe duda que muchas personas dicen estas palabras y tienen muy buenas intenciones. Pero lamentablemente la realidad es distinta, es otra. La sinceridad no significa, el hecho que seamos sinceros, no significa que estemos bien con Dios. Ni tampoco significa que el hombre es justificado en las bases de la sinceridad. Es decir, Dios no justifica al hombre. El hombre no se justifica a sí mismo simplemente por el hecho de ser sincero. Y eso es lo que muchas veces se quiere decir cuando decimos, Dios conoce mi corazón. Él sabe que yo tengo buenas intenciones. Él sabe mis sentimientos. Sabe que yo no tengo nada en contra de Dios. El problema que el hombre tiene realmente no es un problema de sinceridad. Lo que quiero decir es que usted puede estar sinceramente equivocado. Puede tener todas las mejores intenciones del mundo, pero eso no significa que Dios esté complacido con nosotros. Por ejemplo, la Biblia nos habla acerca de un caso en el Antiguo Testamento de un hombre llamado Usa, que estaba lleno de buenas intenciones, mas sin embargo Dios lo castigó, Dios lo mató porque él, con sus buenas intenciones, a pesar de que tenía buenas intenciones, él rompió un principio bíblico. Él violó la santidad de Dios. Y este realmente es el punto en el cual tenemos que entender. Dios es santo. Y por muy sincero que seamos, nuestra sinceridad no nos justifica delante de Dios. Es decir, muchas veces pensamos que porque somos sinceros y tenemos buenas intenciones, que esto es suficiente, que Dios al final va a examinarnos y va a ver que en nuestro corazón, en nuestros sentimientos existía buena voluntad, la voluntad de complacer a Dios. El problema cuando decimos que Dios conoce mi corazón, yo no necesito ir a la iglesia para estar bien con Dios, ¿verdad? Muchos hemos escuchado o hemos dicho estas palabras. El problema es que cuando decimos eso, pensamos que a Dios lo que le importa son nuestras intenciones. Como decimos, la intención es lo que cuenta. Pero realmente cuando se trata de Dios, si pensamos de esa manera, realmente en ese día del juicio vamos a recibir una gran desilusión. Porque Dios es un Dios santo y Dios no es como el hombre. Dios no juzga con los estándares del hombre. Dios no va a colocarlo a usted o a mí y nos va a poner enseguida de otra persona que tal vez sea peor que nosotros o menos sincero. Dios nos va a comparar con Él mismo. El estándar de Dios es la santidad. Entonces, nuestras buenas intenciones, por muy buenas que sean, y nuestra sinceridad, por muy sinceros que seamos, no son cosas que nos justifican delante de Dios. Lo que a Dios le place es la santidad, de la cual todo ser humano carece. La única manera que un hombre puede ser justificado delante de Dios es por la gracia de Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. La palabra nos habla que el único que ha satisfecho el estándar de santidad de Dios ha sido su Hijo Jesucristo. Dios está satisfecho en su Hijo. Y todo el que está en Cristo, entonces por consecuencia, está en paz con Dios por medio de Cristo, porque Él es nuestro mediador, el único mediador entre Dios y el hombre es Cristo Jesús. Entonces, nuestra sinceridad
y nuestras buenas intenciones no tienen ningún mérito para Dios. Entonces lo que nosotros como seres humanos tenemos que ser intencionales y debe de importarnos saber es qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué es lo que a Dios le satisface. Porque el problema que tenemos no es de sinceridad, el problema que tenemos es de justicia. Usted puede ser un ladrón sincero, usted puede ser un asesino sincero, usted puede ser un adúltero y ser sincero, ¿verdad? El problema que el hombre tiene no es un problema de sinceridad, es un problema de justicia. Por ejemplo, si usted mata a una persona y es capturado y llevado al juez, y usted le dice al juez sinceramente que usted se ha arrepentido de ese pecado y que usted ya no va a cometer otro pecado igual, que usted ya no va a cometer un crimen de esa calumnia, de esas clase, usted le promete al juez que usted ya nunca va a cometer un crimen de esos, ¿usted cree que el juez le va a dejar ir? Obviamente no, el juez le va a decir, está bien que estés arrepentido, está bien que te sientas mal y está bien que ya nunca vuelvas a cometer un crimen de esa clase. Pero alguien tiene que pagar. Yo no te voy a mandar a la cárcel porque te falte sinceridad en lo que me estás diciendo. De hecho, te creo que estás siendo sincero, pero como quiera te voy a mandar a la cárcel. ¿Por qué? Porque el problema no es de sinceridad, el problema es de justicia. A Dios no le importa cuán sinceros o cuántas buenas intenciones tengamos al decir, Dios conoce mi corazón y yo no necesito ir a la iglesia para servir a Dios. Y es cierto, ir a la iglesia no salva a nadie, ¿verdad? Ir a la iglesia no salva a nadie. Eso es completamente cierto. Ir a la iglesia no salva a nadie. Si somos salvos, entonces sí necesitamos ir a la iglesia. Lo que tenemos que entender es que si vamos a tomar una posición de llamarnos hijos de Dios, primero que nada tenemos que entender que para ser hijos de Dios, primero necesitamos venir a Dios por medio de Jesucristo. Primero tenemos que venir con fe en Jesucristo a Dios. Y como consecuencia de esa fe, arrepentirnos de nuestros pecados y continuar arrepintiéndonos de nuestros pecados. El arrepentimiento no se presenta en la Biblia como una condición para ser salvo, sino que como una consecuencia de la salvación. No existe la salvación sin el arrepentimiento, porque el arrepentimiento y la fe son partes de una misma moneda. La fe es un acto de arrepentimiento y el arrepentimiento es un acto de fe. Y es algo que existe en la vida del creyente todos los días. Entonces el llamado del Evangelio es a creer y ser salvo y a continuar creyendo y a continuar siendo salvos por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, es la fe en Cristo que nos justifica. Es la fe en lo que Cristo ha hecho que justifica al hombre y por consecuencia de esa fe le seguimos a Él. Y si vamos a decir que somos hijos de Él, entonces tenemos también que obedecer lo que Él nos ha dicho. Entonces la pregunta es esta: si vamos a estar bien con Dios, si decimos creer en Dios y si decimos tener una relación con Él, entonces también tenemos que entender que debemos de obedecer lo que Él nos dice. La palabra de Dios nos dice en el libro de los Hebreos, en la carta de los Hebreos, que no debemos de descuidar la asamblea de los santos, no debemos de descuidar el reunirnos en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y esto es dirigido no al perdido, pero al creyente. Entonces, si usted es creyente, tiene que entender que Dios le pone el deber y la obligación de estar reunidos, de estar con el cuerpo de Cristo, ejercitando sus derechos como cristiano y a la vez usando los dones que Dios le da a la iglesia para el beneficio del cuerpo de Jesucristo. Entonces, si usted es creyente y dice, no, pues yo no necesito ir a la iglesia,
O tal vez dice, yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas y yo no quiero ser hipócrita. El problema es que usted no va a la iglesia para complacer al hombre, ni para complacerse a sí mismo. Si usted es creyente, tiene que ir a la iglesia para complacer a Dios. Y usted tiene que entender que sí es cierto, hay hipócritas en la iglesia. Pero no usemos la hipocresía de otros para cubrir nuestra propia desobediencia y nuestra propia hipocresía. Tenemos que entender que si nos vamos a llamar hijos de Dios, entonces tenemos no solamente que tener buenas intenciones y ser sinceros, porque podemos ser sinceros y estar equivocados. Podemos estar sinceramente equivocados. Entonces tenemos que ser sinceros, y eso es una gran cualidad, pero tenemos que estar asegurados que nuestra sinceridad no está basada en nuestras propias opiniones o en lo que nosotros creemos que es correcto, pero está basada nuestra sinceridad en lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces el decir yo no voy a la iglesia y no necesito ir a la iglesia para estar bien con Dios es realmente algo que es erróneo. Porque si usted es creyente, usted necesita ir a la iglesia, no como el medio para ser salvo, pero porque usted es salvo. Y también entender que nuestras buenas intenciones no constituyen nuestros esfuerzos bíblicos. Es decir, nuestras buenas intenciones no hacen nuestras obras buenas. Es solamente lo que está en alineamiento con la palabra de Dios que es bueno. Es decir, las cosas buenas son aquellas que Dios define como buenas, no las que nosotros queremos definir como buenas, porque nosotros no somos el estándar. Todo esto para decirles lo siguiente: no podemos tener una relación con Dios bajo nuestros términos. No podemos tener una relación con Dios bajo nuestros propios términos. Si vamos a tener una relación con Dios, tiene que ser bajo los términos que Él ha determinado. Y esto es importante. Entonces, para mis amigos sinceros, les invito a que reflexionen en esto y entender que nuestra sinceridad y nuestras buenas intenciones no tienen ningún mérito y ninguna validez ante los ojos de Dios. Lo que complace a Dios es nuestra fe en Jesucristo. En Él Dios está complacido, y lo que le place a Dios es que por medio de esa fe vivamos en obediencia. Así es que el Señor me los bendiga, hermanos, en este día del Señor, domingo, y la próxima vez nos veremos otra vez. Y les invito a nuestro canal, a suscribirse a nuestro canal en el YouTube, South Texas Bible Conference. Suscríbanse para recibir alertas cuando estamos live en el internet, y estamos dando nuestro estudio bíblico todos los jueves a las 7 de la tarde en hora de Centroamérica, hora centro, a las 8 de la noche en los Estados Unidos. Así es que el Señor me los guarde y los bendiga, y la paz de Cristo y la hermandad del Espíritu Santo esté con ustedes. Muchas gracias.